Mi hermana menor es la protagonista de una novela de reencarnación. Lo primero que hizo al volver fue aparecer en mi puerta, con el vientre ya enorme, y lanzarse a los brazos de mi marido. Mi hijo está por nacer. ¿Quieres ser su padre? Ante la mujer que siempre había deseado pero nunca pudo tener, Eric aceptó sin la menor vacilación. Con la respuesta en mano, mi hermana me miró. Hermana, has ocupado mi lugar demasiado tiempo. ¿No crees que ya es hora de devolvérmelo? Eric también agregó, si eres lista, pide el divorcio de una vez y lárgate. Este matrimonio, sin duda, se va a terminar, pero los que van a rodar son ellos, no yo. Capítulo 1. El día que me casé con Eric, tuve un sueño. Ese sueño me dijo que yo no era más que la villana en una novela de reencarnación llena de drama barato, y mi hermana menor, Lisa, era la protagonista, destinada a morir y luego renacer. En su vida pasada, se enamoró de un desgraciado. Para poder estar con él, se empeñó en romper su compromiso con su prometido, Eric. ¿Y cómo lo hizo? Nos drogó a Eric y a mí, y nos encerró en la misma habitación. Después, fingió ser la víctima traicionada, llevando a los medios y a las dos familias a atraparnos en el acto. Logró romper el compromiso. Desde entonces, Eric y yo fuimos marcados como la pareja vergonzosa. Yo, la pretenciosa coqueta, y él, el mujeriego infiel. Para calmar el escándalo, Eric no tuvo más remedio que casarse conmigo. Pero cuando Lisa huyó con su supuesto amante, no encontró la felicidad que soñaba. Cuando se les acabó el dinero, el desgraciado mostró su verdadero rostro. Bebía, apostaba, se prostituía, la golpeaba, y al final, por dinero, encerró a Lisa en un cuarto mugriento para obligarla a recibir clientes. Cuando finalmente fue torturada hasta la muerte, ya tenía 7 meses de embarazo. En medio de un arrepentimiento infinito, murió, solo para renacer, 2 meses antes de su final. Esta vez fingió obediencia, esperó a que el desgraciado bajara la guardia, y con la ayuda de sus pagafantas, lo metió en la cárcel, y después de eso, según sus propias palabras, tras eliminar todos los obstáculos a su felicidad, volvió, embarazada, para recuperar a su supuesto gran amor, su exprometido, que ahora resultaba ser mi marido, Eric. Al principio no tomé ese sueño en serio, hasta que, el mismo día de su regreso, Lisa apareció de verdad en la puerta de mi casa. Capítulo 2. Eric, te extrañé tanto. En cuanto la criada, Mónica, abrió la puerta, Lisa la empujó y se lanzó directamente al salón, cayendo en los brazos de Eric. Yo sostuve a Mónica, que casi se caía, y miré con asombro a la pareja abrazada con tanta fuerza, con lágrimas en el rostro. Lisa sollozó, Eric, me dijiste que cuidarías de mí toda la vida. ¿Esa promesa todavía vale? El rostro de Eric se iluminó con la felicidad de quien recupera un tesoro perdido. Ni siquiera dudó. Claro que sí. Mientras regreses, siempre valdrá. Exactamente igual, las palabras, los gestos, hasta las expresiones de sus rostros, todo era idéntico a lo que yo había soñado. Entonces, ¿mi sueño era real? Capítulo 3. El amor de Eric por Lisa no era ningún secreto. De hecho, una vez casi perdió la vida por ella. Incluso después de casarse conmigo durante 3 años. Nunca logró olvidarla. A menudo se quedaba mirando sus fotos, sumido en la tristeza. Se aferraba tercamente a su supuesta devoción, guardándole fidelidad a Lisa, sin tocar a otra mujer. Aunque yo era su esposa, jamás había entrado a mi habitación. Al principio no lo entendía. ¿Cómo podía llegar tan lejos por Lisa? ¿Qué tenía ella que lo volvía loco? Ahora por fin lo sé, porque él es el protagonista masculino, y Lisa la protagonista femenina. Toda su existencia está escrita para girar en torno a ella. El sueño me mostró que su obsesión venía de la infancia. Lisa le dio una vez una paleta de fresa. Ese dulce se convirtió en lo único agradable en su vida miserable y oscura. Así decidió que Lisa era su único amor, su salvación. La amó en silencio, la cuidó con terquedad, y esperó eternamente el día en que ella volviera a mirarlo. Un pensamiento cruel me cruzó. ¿Y si supiera que Lisa le dio ese dulce solo porque lo había lamido un perro y le dio asco? ¿Qué pensaría entonces? Capítulo 4. Mientras yo aún intentaba asimilar que el mundo en el que había vivido 26 años no era más que una novela melodramática, los protagonistas ya estaban derramando miel en sus declaraciones de amor, con lágrimas brillando en sus ojos. Lisa suplicó, Eric, mi hijo está por nacer. ¿Quieres cuidarnos como su padre? Eric asintió sin dudar. Tu hijo es mi hijo. Cuidarlos a los dos sería mi mayor honor. Lisa sonrió entre lágrimas. Me lanzó una mirada y siguió diciendo, entonces solo tengo una petición. Mi hijo debe tener una identidad legítima. Frente a su amada, Eric ya había perdido todos los límites. Por supuesto, mientras te quedes, haré lo que quieras.
Lisa mostró una sonrisa satisfecha. Levantó la barbilla con arrogancia y dijo mirándome: quiero que te divorcies de él. Él se casará conmigo. Eric aceptó encantado, abrazándola con fuerza. Ya buscaba su teléfono para llamar a un abogado y preparar el divorcio. Yo ya no podía contenerme, aunque fueran los supuestos protagonistas. Esto era sencillamente repugnante. Una hermana menor exigiendo delante de su hermana mayor que su cuñado se divorcie para casarse con ella. Ahora entendía por qué mi papel era el de la villana. Con gente así, ¿cómo se puede seguir siendo buena? No ser malvada sería traicionarme a mí misma. Los interrumpí con una risa amarga. Perdón, ¿no creen que al menos deberían preguntar mi opinión? Antes de que pudiera decir más, Lisa estalló. Me miró con los ojos muy abiertos, furiosa y altiva a la vez. ¿Qué opinas tú, hermana? No olvides por qué Eric se casó contigo. Nunca te amó, y tú lo sabes. Yo sí lo sabía. Ella insistió. La señora Eric debía ser yo. Has ocupado mi lugar demasiado tiempo. Devuélvemelo. Eric también me miró con fastidio. Roxana, Lisa tiene razón. Nunca te amé. Sé lista. Firma el divorcio. Si no, no me culpes por ser despiadado. Capítulo 5. El divorcio era inevitable, pero no ahora. En aquel sueño, yo tampoco me divorcié de inmediato. En cambio, elegí armar un gran escándalo. Aunque pensaba que esa mujer que lloraba y gritaba histéricamente en el sueño no se parecía en nada a mí, lo cierto es que aquella versión de mí misma se volvía cada vez más desequilibrada. Ese día, en el sueño, le señalé la nariz a Lisa y la insulté. ¿Vuelves a seducir a mi marido estando embarazada de otro? ¿No da asco? ¿Quieres saber por qué Eric se casó conmigo? Yo lo sé, y tú lo sabes aún mejor que yo. Fuiste tú quien nos drogó y nos encerró juntos. Nuestro matrimonio es gracias a ti. Ya conseguiste lo que querías. Huir con tu amante. ¿Por qué vuelves ahora? ¿Te gusta tanto rebajarte? Mis palabras la hicieron llevarse las manos al vientre, apoyarse en el pecho de Eric y llorar amargamente. Fue mi culpa. Era inmadura y me enamoré del hombre equivocado. Ahora sé que la única persona que amo es Eric. Ya no tengo nada. Solo estando con Eric puedo sentir que mi vida tiene sentido. De verdad, hermana, ¿quieres empujarme hasta la muerte para quedarte tranquila? Estaba a punto de contestar cuando Eric me dio una bofetada. Lisa está embarazada y aún así la hace sufrir. ¿Cómo puedes ser tan malvada? Soy yo quien ama a Lisa. Soy yo quien quiere divorciarse de ti. Soy yo quien quiere tenerla a mi lado. Si tienes algún problema, descárgalo conmigo. Así que le devolví la bofetada. Pero la diferencia de fuerza era demasiado grande. Justo después de golpearlo, él me empujó con violencia al suelo. Mi frente chocó contra la esquina de la mesa de centro y al instante la sangre comenzó a correrme por la cara. La herida dolía, pero lo que más dolía era el corazón. Grité con desesperación y barrí con la mano toda la vajilla de té sobre la mesa, haciéndola añicos contra el suelo. Me arrodillé entre los fragmentos como una loca, acusando a Eric de su crueldad. ¿Yo soy malvada? Cuando ella provocó tu accidente de coche y pasaste 3 meses inconsciente. Los médicos dijeron que quizás quedarías como un vegetal. ¿Quién fue la que te cuidó día y noche, sin quitarse la ropa? Señalé a Lisa, que lloraba como una víctima en sus brazos. ¿Y qué hacía ella? Se revolcaba con su amante. Estuviste 3 meses postrado y ella ni siquiera vino a verte una sola vez. ¿Y tú dices que yo soy malvada? ¿Y ella qué? Capítulo 6. En aquel entonces, a Lisa ni siquiera le gustaba Eric. Su cabeza solo estaba llena de un hombre llamado Daniel. Por Daniel, dejó la escuela secundaria. Empezó a fumar, a beber, a teñirse el pelo, a salir de fiesta, a mezclarse en los peores ambientes, e incluso la detuvo varias veces la brigada contra la prostitución. Mis padres estuvieron a punto de desheredarla varias veces de la rabia, pero ella sabía cómo fingir ser una pobre víctima. Lloraba un poco, pedía perdón, se hacía la mimada, y al final ellos cedían. Para impedir que siguiera perdiéndose con Daniel, mis padres le congelaron las tarjetas bancarias. Pero ni eso pudo detener a la astuta protagonista. Sabía que Eric estaba enamorado de ella, así que cada vez que tenía un problema, lo llamaba. Por ejemplo, cuando un dueño de bar no la dejaba salir de madrugada, llamaba a Eric para que pagara la cuenta. O cuando se hospedaba en un hotel de la cadena familiar de Eric, lo llamaba para que le diera acceso gratis. Y a la mañana siguiente, lo volvía a llamar para que le preparara un desayuno abundante. O cuando hubo un terremoto en una ciudad vecina y no lograba contactar a Daniel, lo llamaba a él para que fuera a acompañarla, porque estaba asustada de estar sola. Esa vez, Eric y Lisa terminaron en la misma habitación de una pensión. Cuando Eric la vio recién salida de la ducha, tan frágil y conmovedora, perdió el control y la besó. Lisa, aturdida, no lo apartó. Y así, como chispa en pólvora seca, todo se desató. A la mañana siguiente, Lisa despertó llorando.
acusando a Eric de aprovecharse de ella. Él, entre disculpas, le confesó su ardiente amor, pero Lisa solo tenía a Daniel en el corazón. Se tapó los oídos llorando, gritando, no quiero escucharte, no quiero escucharte. Quiso cortar toda relación con Eric y juró no volver a verlo jamás. Desesperado, Eric terminó revelando las mentiras de Daniel. No era que no pudiera contactarla por el terremoto, sino que era un cobarde y estaba en la cama de otra mujer. Eric le mostró fotos y videos como pruebas, pero Lisa no lo creyó. Pensó que Eric había inventado todo solo para ganársela. Entonces Eric decidió llevarla a ver la verdad con sus propios ojos. Pero en el camino, Lisa recibió una llamada de Daniel. Le dijo que ya había llegado a la zona del terremoto para verla. Ella quiso bajarse del coche de inmediato, aunque estaban en un tramo donde no se podía parar. Eric se negó, y ella trató de arrebatarle el volante. Inevitablemente, ocurrió un accidente. Lisa tuvo suerte, apenas unos rasguños. Corrió enseguida a buscar a Daniel, dejando a Eric inconsciente dentro del coche. Fue justo en ese momento cuando yo pasé por allí, y lo salvé. Capítulo 7. Eric se rompió una pierna y también se golpeó la cabeza, quedando en coma durante 3 largos meses. En el sueño, parecía que yo realmente lo amaba, porque lo cuidé sin una sola queja todo ese tiempo. Como los médicos decían que la voz de un ser querido podía aumentar sus posibilidades de despertar. Incluso fui a buscar a Lisa, con la esperanza de que fuera a ver a Eric. ¿Y el resultado? Ella solo se preocupaba por lavar la ropa de Daniel, cocinarle y jugar a ser su mujercita perfecta. Ni siquiera le dio una mirada al hombre que se había herido por su culpa. En el sueño, lloré hasta quedar destrozada, sacando todo a la luz, tratando desesperadamente de hacerle entender a Eric que yo era la que realmente lo amaba. Lástima que ellos eran los protagonistas. Y el amor entre un protagonista masculino y una protagonista femenina no necesita lógica, con amar basta. La explicación de Lisa fue que sus instintos habían amado a Eric incluso antes que su corazón. La respuesta de Eric fue, el amor puede perdonarlo todo. La yo de la realidad los habría dejado juntos y punto. Pero en el sueño, yo era la villana secundaria. ¿Y qué hacen las villanas? Solo saben lanzarse al protagonista, molestar a la heroína y, al final, destruirse a sí mismas. Patético. Métodos bajos e inútiles. Yo no iba a ser tan incompetente, aunque al principio no creía en el sueño. No podía negar su influencia. Así que en estos 3 años, a diferencia de la idiota suplicante del sueño, yo no me humillé rogándole a Eric por un amor que no existía. En cambio, utilicé el nombre de la familia Eric para hacer crecer mis propios negocios y, de vez en cuando, visitaba la vieja mansión, mostrándome respetuosa con los abuelos y los padres de Eric. ¿Por qué? Porque en el sueño, su familia eran también los antagonistas, que despreciaban a Lisa. Uno por uno sufrían accidentes, dándole a Lisa la oportunidad de jugar a la cuidadora devota, ganándose su cariño hasta llegar al gran final feliz. Yo, en cambio, siguiendo la regla de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, logré ganarme a todos en la familia, todos menos a Eric, y nadie sabía que en estos 3 años, yo misma, de vez en cuando y con mucha intención, le filtraba a Eric información sobre Lisa, especialmente cuando él quería dedicarse en serio a los negocios. Gracias a mis intervenciones, el Eric de ahora estaba lejos de ser tan brillante como el del sueño, pero todavía necesitaba un poco más de tiempo para lograr mi resultado. Así que sí, el divorcio llegaría sin duda, pero todavía no. Al ver que yo no quería divorciarme de inmediato, Eric decidió fastidiarme a propósito. Dejó que Lisa viviera en nuestra casa e incluso le dio mi habitación, mostrándome en la cara su pequeño romance. Yo me mostré tranquila, porque, de hecho, así era exactamente en el sueño. No me sorprendía en lo más mínimo. Es más, sus acciones actuales me convenían. Creo que empecé a entender esa barrera invisible de la que siempre hablan los autores, la que hace imposible que alguien se meta entre los protagonistas. No era nada mágico, simplemente era que ellos solo se hablaban entre sí, ignorando por completo los sentimientos de los demás, como ahora. A primera hora de la mañana, Lisa se sentó como toda una dueña de casa en el sofá de cuero que yo había elegido, acariciándose el vientre con una mano mientras ordenaba a Mónica que le sirviera té. Mónica le trajo una taza de té oolong. Lisa le dio una sola mirada, luego giró la cabeza y rompió en llanto. Eric, que estaba preparando personalmente un desayuno nutritivo para ella, de inmediato dejó lo que estaba haciendo, corrió a abrazarla y la consoló con voz suave. ¿Qué pasa, amor? ¿Por qué lloras? ¿Quién te hizo algo? Al decir la última frase, sus ojos me miraron como cuchillos. Yo le devolví una mirada de aburrimiento. Lisa señaló con tristeza la taza de té humeante y explicó entre sollozos. ¿Qué significa esto? Mónica,
Ella sabe que no tomo teolón y aún así me lo trajo a propósito. ¿Acaso no quiere que yo esté aquí? Mónica, apurada, trató de explicarse. No sabía lo que le gustaba. El señor y la señora beben teolón todas las mañanas, así que es el único té que solemos tener en casa, por costumbre. Yo solo. En cuanto terminó de hablar, Lisa rompió en un llanto aún más fuerte. ¿Lo ves? Dice que es costumbre. Lo que realmente quiere decir es que yo soy una extraña aquí. Muy bien. Entonces, ¿por qué no me voy? Hizo el teatro de querer levantarse, pero solo se retorcía de manera exagerada en el sofá, incapaz de ponerse de pie. En cuanto Eric vio a la mujer que amaba llorar, toda su razón desapareció. Le gritó a Mónica, tira todo el teolón. A partir de ahora, solo ten en casa lo que le guste a Lisa. No podía creer lo que oía. Mi Te Daum Pao lo había conseguido por medio de contactos. Valía una fortuna. Mónica me miró de reojo y luego habló con cautela. Pero Eric no tenía intención de escucharla. La interrumpió con dureza. Nada de peros. Si te digo que lo tires, lo tiras. Si puedes trabajar, trabaja. Si no, lárgate. Mónica, serena y pausada, terminó su frase. Pero no sé lo que realmente le gusta a la señorita Lisa. Señor, tal vez usted podría decírmelo. Y además, quien me contrató fue la señora. Usted no tiene la autoridad para despedirme. El rostro de Eric se oscureció, a punto de explotar. Pero yo me adelanté. Mónica, no te molestes en prepararte. Mi querida hermanita, lo que más le gusta beber es agua hervida del grifo. Tiene que ser sin filtrar. Hervida hasta que se forme una fina capa de cal en la superficie. Una vez dijo, solo ese tipo de agua le hace sentir que está viva. Por desgracia, hoy en día ese tipo de agua es difícil de encontrar, así que tendrá que conformarse con agua corriente. Y no me lo estaba inventando. Lisa lo dijo con su propia boca. En aquel entonces, estaba completamente obsesionada con Daniel, al punto de descuidar sus estudios por él. Mis padres se oponían con todas sus fuerzas. Dolidos, intentaron hacerla entrar en razón. No rechazaban que tuviera novio, pero al menos debía elegir a alguien de su mismo nivel, no a un matón que ni siquiera había terminado la primaria y apenas sabía leer. Le dieron ejemplos, intentando mostrarle que ella y Daniel no pertenecían al mismo mundo. Mi madre le suplicó, mira tu vida, llevas ropa hecha a medida, usas marcas de edición limitada, comes y bebes lo mejor y más fresco. Incluso el agua con la que te bañas es más limpia que la que otras personas beben. ¿Y Daniel? ¿Qué puede darte él? No tiene casa, ni coche, ni trabajo. Vive en un alquiler de 300 yuanes al mes, y ni siquiera quiere comprarte una botella de agua mineral de 1 yuan. Si sigues con él, beberás el agua más barata y sucia que haya. Pero Lisa no escuchaba. En su mente, nadie podía insultar a su novio. Empujó a mi madre con violencia, la miró con odio y gritó una frase que jamás olvidaré. ¿Y qué si es agua sucia? Mientras pueda estar con él, aunque sea agua llena de arena y barro, la beberé como si fuera miel. Eso es algo que ustedes nunca entenderán, el sabor de la vida. Empujó a mi madre tan fuerte que se cayó y se golpeó la cabeza, y provocó un ataque cardíaco a mi padre de la rabia. Mientras yo cuidaba a nuestros padres, Lisa robaba dinero de casa para escaparse con Daniel. Pero ese supuesto sabor de la vida, que ella tanto adoraba, no pudo mantener con vida a una frágil flor de invernadero como ella. En menos de 3 años, se marchitó y murió, si no fuera la protagonista femenina, con semejante miseria autoinfligida. ¿Qué derecho tendría a una segunda oportunidad? Capítulo 8. Las cejas de Eric se fruncieron con fuerza mientras me gritaba. Roxana, ya basta. Pídele disculpas a Lisa ahora mismo. Y volvió a soltar uno de sus sermones de hombre justo, básicamente diciendo que sabía que yo lo amaba, pero que él no me amaba a mí, que aunque yo tuviera su cuerpo, nunca tendría su corazón. Y me advirtió que no debía molestar a Lisa. Por dentro me reí con amargura. ¿Tu cuerpo y tu corazón? No me interesan. Lo único que quiero son tus acciones y tu dinero. Lisa, mientras tanto, puso su cara habitual, mitad víctima, mitad desafiante, con el cuello erguido. Me dijo, hermana, por mucho que me ataques, Eric nunca te amará. Deberías entenderlo, en el amor. La que no es amada es la verdadera tercera en discordia. Divorciarse pronto, también es una forma de liberación. Esos últimos 10 caracteres, sí que los comparto. El divorcio es liberación. Pero eso no me impidió responderle con dureza. ¿Molestarte a ti? ¿Tú lo vales? Yo estoy ocupada. No tengo tiempo para ver tu pésima actuación. Me di la vuelta y me fui, dejándola atrás llorando sin parar. Mi plan estaba en un punto crítico. Cuando lo asegurara todo, me encargaría de ellos con calma. Pero olvidé un detalle. Lisa era el tipo de protagonista que vive del drama. En la pluma del autor, toda su relación con el protagonista masculino era simple. Ella cometía errores. Él la perdonaba.
Ella causaba problemas, él los resolvía. Ella armaba líos, él la defendía y humillaba a los demás por ella. Novela romántica dulce y satisfactoria. No veía ni la dulzura ni la satisfacción. Perseguir a una bomba andante y limpiar sus destrozos todo el tiempo. Abusar del poder para obligar a otros a disculparse con ella, eso solo debe resultar dulce para los supuestos protagonistas. Yo no lo entendía y sinceramente, me dejaba perpleja, quizá porque mi actitud había cambiado. La trama también empezó a desviarse. Originalmente, esta parte debía desarrollarse en casa, yo perdiendo la cabeza, Lisa llorando como víctima, y Eric desquitándose conmigo para defenderla. Pero como yo estaba demasiado ocupada dirigiendo la empresa para perder tiempo en casa, Lisa decidió venir directamente a mi oficina. Apenas recibí la noticia, ordené a seguridad que la echaran. Media hora después, volvió a entrar agarrada del brazo de Eric, pavoneándose. Miró mi oficina con envidia mal disimulada, y después dijo, como si tuviera todo el derecho: escuché que estos años la empresa la manejaste tú. Desde hoy ya no tienes que venir. De ahora en adelante, yo ayudaré a Eric. Eric, yo seré el UFO de esta empresa. ¿Qué te parece? Eric se rió de su desliz, pero en vez de corregirla, la miró con ojos llenos de indulgencia. Está bien, mientras tú seas feliz. No pude contener la risa, sin molestarse en ocultar la burla de mi voz. ¿Tú? ¿Ayudar? ¿Has trabajado un solo día en tu vida? ¿Sabes algo de gestión? ¿De operaciones? ¿Sabes siquiera a qué se dedica esta empresa? ¿Puedes distinguir entre un CEO, un CO, un UFO y un KFC? El nivel mínimo de estudios aquí es una licenciatura. ¿Y tú? Ni siquiera terminaste el segundo año de secundaria. ¿Con qué piensas ayudar? ¿De dónde sacas tanta cara dura? ¿O será de esas lágrimas baratas? Mi querida hermanita, no todo el mundo es como Eric. Aparte de él, nadie tomará tu ignorancia por algo adorable. La próxima vez, piensa antes de hablar estupideces. Así evitarás hacer el ridículo. Se quedó helada. Su rostro áspero, que aún no se recuperaba tras 3 años de desgaste, se puso rojo como un tomate. Con su cuerpo pesado, parecía un capullo de seda tamaño XL. ¿Cómo no? Volvió a llorar. Eric, mira, ella me insulta. Me llama estúpida de forma indirecta. Justo cuando Eric me lanzó una mirada asesina, yo sonreí. La falta de cultura sí que es peligrosa. No solo tienes problemas de comprensión lectora, también de audición. Cuando lo dije de forma indirecta, fui muy clara. Lisa, si no lo entendiste, te lo repito, ser tonta no es lo peor. Lo peor es no tener autoconciencia. Me refiero a ti, inútil. ¿Lo captaste? Lisa, abrazándose la barriga, salió corriendo llorando, dejando solo una frase: eres demasiado cruel. ¿Cruel? Me moría de risa. Si eso era cruel, todavía me quedaba margen para mejorar. Eric, furioso al ver que su adorada se marchaba hecha lágrimas, me señaló con un dedo tembloroso y lanzó su amenaza. Roxana, te doy un día. Lárgate de la empresa o no me culpes por ser despiadado. 5 minutos después, él también salió furioso. La verdad es que yo no dije gran cosa. Solo saqué la licencia comercial, la que mostraba con claridad el nombre del propietario legal, y se la mostré. ¿Qué podía decir? Era demasiado olvidadizo. Desde el mismo día en que nos casamos, esta empresa ya era mía. Capítulo 9. Mi boda con Eric estuvo lejos de ser gloriosa. Aún así, en aquel momento, en el fondo, estaba feliz. No quería admitirlo, pero antes de tener aquel sueño, de verdad me gustaba. Ahora entiendo que no eran mis sentimientos, sino simplemente las emociones que el autor había impuesto a la villana. El día de la boda, Eric me dijo con frialdad que no me amaba, que el matrimonio era solo una forma conveniente de manejar la opinión pública, y que no debía hacerme ilusiones. Entonces, aún atrapada en el papel asignado, dije tonterías como: algún día verás lo que valgo. Él se rió con desprecio, me miró de arriba a abajo y dijo: no vales ni un cabello de ella. Deja de hacer cosas innecesarias, o solo conseguirás que te deteste más. Después se fue a otra habitación, dejándome sola. Yo entré en mi cuarto, destrozada, y entonces tuve aquel sueño, absurdo, pero tan real. En una sola noche, parecía que había vivido toda mi corta vida, incluso presenciando el supuesto felices para siempre de los protagonistas. La verdad, cuando desperté, casi vomité, pero después de pensar seriamente durante 5 minutos, entendí que aunque el sueño no fuera real, sí era una advertencia. De él aprendí una verdad: el amor no importa. Ser una romántica empedernida solo acorta la vida. Lo que de verdad importa son el dinero, el poder y estar en la cima. Así que al día siguiente, fingí obediencia y le preparé a Eric una taza de té da Hong Pao. Ni lo tocó, y volvió a advertirme con dureza que no hiciera
cosas innecesarias. Yo sonreí y le respondí, ya estoy casada contigo. Si me tratas así, ¿no me conviertes en una viuda en vida? Si los demás se enteran, ¿cómo no van a reírse de mí? Antes de que pudiera regañarme, cambié de tema. Ya que no puedes darme el amor que quiero, al menos deberías darme alguna compensación, algo que haga mi vida más plena. Así no te molestaré. Él me preguntó qué quería. Se lo solté de frente. Quería la empresa que hoy es mía. Capítulo 10. Hace 3 años, esta empresa era prácticamente desconocida, pero gracias a aquel sueño, investigué sus perspectivas y comprendí que el desarrollo que vi allí tenía sentido. Estaba convencida de que en 3 años sería el líder del sector. Eric, ansioso por evitar que lo persiguiera, aceptó transferirme la empresa a mi nombre. Ese mismo día lo arrastré para firmar los papeles. Incluso hice que firmara un acuerdo adicional. La empresa era mi propiedad personal, y él no podría reclamarla jamás bajo ningún pretexto. Con la empresa en mis manos, tomé aquel sueño como un mapa, siguiendo paso a paso la trayectoria que recordaba, expandiendo los negocios. De paso, de vez en cuando, saboteaba un poco a Eric, para impedir que se convirtiera en el gran magnate del sueño. A la vista de los resultados, ya he logrado más de la mitad. Por lo menos, yo encajo mucho más en el papel de verdadera CEO que él. Eric, en cambio, en comparación con hace 3 años, no ha avanzado nada. Sí, heredó los negocios familiares, pero con la cabeza siempre ocupada en Lisa. Su desempeño es mediocre, sin nuevos contratos, solo viviendo de lo que dejaron sus predecesores. Si no hubiera hablado por él tantas veces delante de la familia, ya lo habrían destituido. Claro que, en mi corazón, espero que la familia cambie de heredero, y ojalá sea a mí, pero aún no es el momento, hasta que mis planes se concreten, que disfrute unos días más de su falsa gloria. Mientras tanto, yo no he estado ociosa, viviendo bajo el mismo techo que los protagonistas. Solo hay 2 opciones, o los fastidias tú, o te fastidian ellos. Como villana, por supuesto, yo elegí la primera. Una mañana, llevé un collar carísimo y pasé varias veces frente a Lisa, asegurándome de que lo viera. Al poco rato, Lisa empezó a llorar en la casa, diciendo que envidiaba que yo recibiera tantos regalos, mientras que ella no tenía nada. Yo eché más leña al fuego. ¿Cómo puede ser que Daniel te trate así? ¿Ni siquiera te compra regalos? Después de que llevaste 3 hijos suyos, es increíble. Sí, Lisa había estado embarazada 3 veces. Los 2 primeros los perdió, y el tercero quiso abortarlo, pero el médico le advirtió que, si lo hacía, quizá nunca volvería a concebir. No le quedó más remedio que conservarlo. Con nervios, Lisa miró a Eric. Al ver su rostro sombrío, se apresuró a excusarse. Entonces yo era inmadura. No fue decisión mía. Daniel me obligó. Eric, no estarás enojado conmigo, ¿verdad? Luego empezó su show, contando todas las penas y lágrimas que había sufrido con Daniel. Y claro, Eric se derritió de compasión. Yo aproveché. Qué raro, ¿no me presumiste hace poco que Daniel te había hecho tener 3 hijos porque te amaba tanto? Qué bonito, ¿no? Lisa se puso nerviosa. Cállate, eso es mentira. Yo nunca dije eso. Yo solo, sí que lo había dicho. Pero, ¿qué importa? Como villana, ¿acaso no es mi deber meter cizaña entre los protagonistas? No me quedé a escuchar el resto. Tras incendiar la escena, me marché feliz, taconeando con mi bolso de Hermès, rumbo a hacer dinero. Esa misma tarde recibí varias notificaciones, gastos que sumaban 50 millones, la mayoría en ropa, joyas, bolsos y hasta algunas piezas de subasta. Luego Mónica me escribió. Lisa se había arreglado como un pavo real embarazado, esperando a que volviera para presumir, pero estaba destinada a decepcionarse. En la oficina, me quité el maquillaje, me arreglé para parecer cansada, incluso enrojecí mis ojos a propósito. Luego conduje hasta la mansión familiar de Eric. De camino, llamé a mis padres. Hasta ahora, no sabían que Lisa había regresado. Yo lo había ocultado intencionalmente, prohibiendo que nadie dijera nada. Ni mis padres ni la familia de Eric lo sabían. Hoy, ya era hora de que lo supieran. Capítulo 11. Llegué llorando a la mansión de la familia de Eric. Durante estos 3 años, para ellos siempre había sido la nuera fuerte y atenta. Jamás mostré la menor queja ni debilidad. Así que, en cuanto me vieron llorar, todos se alarmaron. Quizá porque aquí todos somos personajes secundarios. Siempre me llevé muy bien con la familia de Eric. Ellos, de verdad, se preocupaban por mí. Apenas crucé la puerta, mi suegra corrió hacia mí, angustiada, preguntando qué me había pasado. Recordé mentalmente todas las desgracias del sueño, y usé ese dolor como gasolina hasta que las lágrimas salieron solas. En sus brazos, relaté una versión de mi sufrimiento y,
bajo sus preguntas insistentes. Confesé, con aire humillado, que Lisa llevaba ya un tiempo viviendo en mi casa. Por supuesto, aderecé bien la historia. ¿No es ese el trabajo natural de una villana? Ni pizca de remordimiento sentí. En mi relato, Lisa era una mujer sinvergüenza, usada por un sinvergüenza, que volvía con el hijo de otro a buscar un idiota que la mantuviera. Y ese idiota, lamentablemente, era Eric. Les dije que no solo se había instalado en mi casa, sino que insistía en dormir en la misma habitación que Eric, un hombre casado y una mujer casada, sin la menor noción de decoro. Agregué que cuando yo, resignada, solo les pedí que cuidaran las apariencias, Eric me gritó en defensa de Lisa y casi me levantó la mano. Los rostros de la familia se ensombrecieron cada vez más, y cuando vi su rabia a punto de estallar, lancé la bomba final. La verdad, yo podría soportar todo eso, pero ellos, me cubrí el rostro y lloré con más fuerza. Luego, tras sus palabras de consuelo, les mostré las transacciones de hoy. Eric había gastado 50 millones en Lisa en una sola tarde. En una familia rica, gastar mucho de vez en cuando no es problema. El problema era que Eric usó dinero de la empresa, los fondos destinados al pago a proveedores del día siguiente. Vale, lo admito, fue una trampa mía. Yo tenía vinculada su tarjeta a una secundaria. Por ley, ese dinero era parte de los bienes matrimoniales. Durante años lo fui gastando poco a poco, un bolso aquí, un coche allá, alguna casa de vez en cuando. Pero a diferencia de Lisa, yo gastaba con estrategia. Mis lujos personales rara vez alcanzaban cifras que preocuparan a los ricos. En cambio, mi generosidad se volcaba hacia ellos, antigüedades para el abuelo, jade para la abuela, té de colección para el suegro, bolsos y joyas de lujo para la suegra. Y a Eric lo vestía impecable, sus gemelos costaban lo que una familia común gastaría en un año. Sí, gastaba a manos llenas, pero como todo era para ellos, solo me veían como filial. Incluso me animaban a mimarme más, y yo siempre respondía con una sonrisa dócil. Eric y yo aún somos jóvenes. No es nuestro tiempo de disfrutar todavía. Cuando seamos mayores, estoy segura de que la siguiente generación será igual de filial con nosotros. Parte era cariño genuino. Sí, pero también estrategia. Nunca dejaba demasiado dinero en la cuenta de Eric. Hace poco, mientras él y Lisa se alimentaban mutuamente, perdidos en su romance y sordos a mis palabras, le recordé con ligereza que pronto la empresa necesitaría pagar a los proveedores. En los días siguientes, exhibí mis lujos frente a Lisa, conociendo su carácter. Tarde o temprano le pediría a Eric que le comprara lo mismo. Lisa podrá ser la protagonista, pero también era una niña mimada de familia rica. Su nivel de derroche no tenía nada que envidiar al mío, pero la tarjeta de Eric ya estaba casi vacía gracias a mí. Y Eric, como buen protagonista masculino, no podía admitir ante Lisa que estaba sin dinero. Así que, con su estilo de gran CEO, ordenó directamente a contabilidad que transfiriera fondos de la empresa. Para él, la empresa era suya, y el dinero también. Para Lisa, Eric era suyo, y su dinero, también. Así que gastaron sin la menor culpa. La compañía no iba a quebrar por 50 millones menos de liquidez, pero ningún ejecutivo competente usaría fondos públicos para caprichos privados. Quizá esto no bastara para que su familia perdiera toda esperanza en Eric, pero sí bastaba para que detestaran aún más a Lisa. Después de todo, antes de que ella regresara, Eric nunca había hecho semejante tontería. En cuanto a los regalos de Lisa, no durarían mucho. Mi suegra declaró que, aunque tuviera que quemarlos, jamás permitiría que Lisa los disfrutara. Mientras tanto, mis padres ya habían llegado a la villa donde yo vivía. Capítulo 12. Cuando mis padres llegaron a mi casa, fue Mónica quien abrió la puerta. Entraron con el rostro sombrío, y lo primero que escucharon fueron las risas juguetonas de Eric y Lisa desde el dormitorio principal. Olvidé decirlo. Ellos están viviendo ahora en el dormitorio principal, el mismo que yo solía ocupar. No es que falten habitaciones en la villa, pero Lisa tenía que fijarse presosamente en la mía. Apenas dijo, qué envidia me da mi hermana, viviendo en una habitación tan grande, no como yo, que estos años he tenido que, se la cedí de inmediato. No tenía ganas de escuchar más de sus tonterías. Además, no solo una habitación, tengo casas de sobra. Su jugada, me vino como anillo al dedo. Mientras se revolcaban sin vergüenza alguna, mis padres irrumpieron en la habitación, furiosos, y los encontraron a ambos desaliñados en la cama. El rostro de mi padre se puso morado de rabia. Señalando a Lisa, exclamó con voz rota de dolor e indignación. ¿No tienes vergüenza? Él es tu cuñado. Lisa se escondió tras Eric, con la cabeza gacha, evitando la mirada de mis padres. Pero en su rostro no había miedo, sino un odio intenso. Eric, en gesto caballeroso, se colocó delante de ella y fulminó a mis padres con la mirada. Aunque sea su padre,
No permitiré que le hables así. Si lo vuelves a hacer, te arranco la piel a tiras. Mi padre lo miró fijamente, conteniendo la furia. Ah, sí, pues quiero ver cómo lo haces. Luego rugió hacia Lisa. Vas a venirte con nosotros ahora mismo. Pero Lisa se negó, igual que 3 años atrás. Empezó a soltar su retorcida lógica, que el verdadero amor no es un crimen, que el verdadero pecado es no ser amado, que buscar su propia felicidad no estaba mal, la equivocación era mía, por no apartarme, que si yo me divorciaba de Eric, ella podría vivir aquí abiertamente como su esposa, que el lugar de señora Eric siempre le perteneció, y que la intrusa era yo. Mi madre no aguantó más y le dio una bofetada, pero un segundo después, Eric abofeteó a mi madre, con arrogancia desmedida. Eric declaró, yo ni siquiera me atrevo a tocarla, ¿y tú te crees con derecho a pegarle? Si vuelves a ponerle una mano encima, te corto la tuya. Lisa, conmovida, lo miraba con lágrimas en los ojos, mientras mis padres estaban a punto de perder la razón. Pero no eran los únicos furiosos, también lo estaba la familia de Eric. La casa tenía cámaras, así que estábamos viendo la transmisión en vivo. Y justo cuando cayó la bofetada de Eric, su familia llegó a la puerta. El abuelo fue el primero en entrar, levantando su bastón. Apenas cruzó el umbral, lo golpeó con fuerza. Vamos, quiero ver cómo arrancas piel, hazlo delante de mí. La abuela también se lanzó a golpearlo. ¿Para esto te criamos tantos años? ¿Para soltar estas estupideces? Y luego su madre se abalanzó sobre Lisa y le estampó una bofetada en la cara. Todo esto es por tu culpa, maldita. ¿Por qué volviste? ¿No le habías arruinado bastante la vida a Eric? Capítulo 13. Después del caos, todos terminamos gloriosamente heridos. Así fue la escena. En cuanto Eric vio que Lisa estaba recibiendo golpes, se desesperó y empujó a su propia madre. Ella, con tacones altos, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Mi suegro, al ver a su hijo atreverse a empujar a su esposa, quiso castigarlo, pero Lisa agarró un florero y se lo estrelló en la cabeza, dejándolo inconsciente, y aún tuvo tiempo de decir su frase melodramática, no permitiré que lastimen a Eric. Mi abuelo, al ver a su hijo y a su nuera caídos, aceleró los golpes con su bastón. Estás loca, Lisa, llorando mientras se declaraba a Eric, gritaba, perdón, y embistió a mi abuelo, tirándolo también. Yo corrí a sostenerlo, temiendo que se lesionara, pero Lisa aprovechó y me arañó la cara con sus uñas. Mi abuela se quedó pasmada un segundo, luego gritó, esto es una rebelión. Se lanzó a golpear a Lisa, pero Eric, digno, demonio protector de esposa, salido de la pluma del autor, instintivamente la defendió, apartando la mano de mi abuela con gesto arrogante. Ella casi se cayó también, por suerte yo la sujeté a tiempo. Después de haber dejado a mi abuelo sentado, Lisa volvió a lanzarse hacia mí, llorando mientras sus uñas desgarraban mi cuello, gritando, no fue mi intención, pues la mía sí. Unas cuantas heridas superficiales a cambio de que la familia de Eric se desengañara por completo con la heroína y el héroe, negocio redondo. Ordené al chofer traer la limusina y llevarnos a todos al hospital. Resumen, abuelos y mis padres, sobre todo alterados, palpitaciones, presión alta, mi suegra, esguince en el tobillo, mi suegro, más grave, 7 puntos en la cabeza, y yo, pues parecía la más destrozada, con la cara y el cuello llenos de arañazos sangrantes de Lisa, parecía desfigurada, así que, sí, toda la familia terminó hospitalizada, y mis padres, los mismos que, hace 3 años, cuando Lisa me tendió una trampa, solo se preocuparon por consolarla y me insultaron de vergonzosa delante de todos. Ellos, ¿me pidieron perdón? Perdón, hija, fue culpa nuestra, no educamos bien a tu hermana y por eso sufriste tanto. Yo no sentí nada, solo una extraña amargura. ¿Perdón? Ahora. Hace mucho que dejé atrás la edad en la que un simple, lo siento, podía curar mis heridas, porque en aquel sueño, en la trama original, mi final fue 1000 veces peor que este. Y no solo el mío, el de mis padres también, y el de todos. En el sueño, o mejor dicho, en la historia original, tras unos intentos fallidos de perjudicar a Lisa, no solo no logré dañarla en lo más mínimo, sino que hice que Eric la amara más, mientras su desprecio hacia mí crecía. Cegada por el odio, mandé a secuestrar a Lisa, pero con su halo de protagonista, salió ilesa y rescatada a tiempo. Yo, en cambio, fui enviada a prisión gracias a las maniobras de Eric. Allí, sobornaron a las reclusas para torturarme día y noche, obligándome a firmar el divorcio. Viví un mes peor que el infierno. Un mes después, Eric entró en mi celda con Lisa en brazos, ellos arriba, yo abajo, reducida a carne podrida. Lisa está a punto de dar a luz. No tengo tiempo para ti. Hoy firmas.
O mueres. Seré viudo. Por Lisa. Te doy un día más. Lisa, con su cara de santa, me reprochó. Lo nuestro es amor verdadero. ¿Por qué no puedes dejarnos ser felices? Solo logras torturarte a ti misma. Tú pierdes la vida, pero nosotros perderíamos el amor. Hermana, no seas tan cruel. Curioso. Cuando me drogó y me arrojó en la cama de Eric años atrás, dijo algo parecido. Hermana, al casarte con Eric solo perdiste tu libertad, pero yo perdí el amor. Qué ridículo. En su mundo, solo su amor importaba. Como la villana, yo seguí impenitente. Al final, si lo dejé viudo, aguanté unos días más, lo justo para ver a Lisa dar a luz, y luego morí. Morí atragantándole la felicidad, incluso en mi último aliento. Mi cuerpo, cuando por fin exhalé, no era más que carne destrozada. Nadie reclamó mis restos. Ni Eric ni Lisa, por supuesto, y ni mis padres, que dijeron que yo había arruinado la felicidad de Lisa y manchado el nacimiento de su hijo. Me odiaban tanto que ni siquiera quisieron recoger mis huesos. Al final, un simple guardia de prisión esparció mis cenizas en el río. Sí, fui trágica, pero mis padres tampoco escaparon a la tragedia. Capítulo 14. Lisa guardaba rencor hacia mis padres. Los odiaba por no apoyarla, por no comprenderla. Echaba toda la culpa de sus 3 años de tragedia sobre ellos. Según ella, si no hubieran despreciado a Daniel desde el principio, Daniel nunca la habría tratado de esa manera después. Así que, tras casarse con Eric, se negó a ver a mis padres jamás. Decía que necesitaba que ellos le pidieran perdón en persona. De lo contrario nunca podría superarlo. Decía que las heridas de la juventud necesitaban toda una vida para sanar. Mis padres intentaron 1000 formas de reconciliarse. Incluso le compraron regalos a su hijo, pero Lisa los devolvió todos en un paquete, dejándolos destrozados. No tenían hijo varón. Una hija había muerto, y la otra ya no los reconocía. Y Eric, que odiaba a cualquiera que hiciera infeliz a Lisa, utilizó la empresa familiar para aplastar el negocio de mis padres hasta llevarlos a la quiebra. Después de la ruina, mis padres se enfermaron. Mi madre cayó primero. Al principio, mi padre todavía pudo cuidarla, pero pronto él también enfermó. En sus últimos años, ningún familiar los visitó. Murieron en su pueblo natal, enfermos y hambrientos. Cuando por fin los encontraron, ya estaban en descomposición. Solo entonces regresó Lisa, para organizar el funeral. Después de todo, volvió a casa llorando desconsolada, pero incluso entonces, seguía culpándolos. ¿Era tan difícil pedirme perdón? ¿Preferían morir antes que agachar la cabeza? ¿Cómo pudieron ser tan crueles? Ahora ya no tengo padres. Lloraba con amargura, pero eso no le impidió revolcarse después con Eric en mi antigua habitación, bajo el pretexto de curar sus heridas, y luego siguió con su vida feliz. Asqueroso. En cuanto a la familia de Eric, su destino fue un poco mejor, pero el proceso fue igual de doloroso. Primero, su madre odiaba a Lisa por volver a su hijo tan irracional. Durante una pelea, Lisa la empujó por las escaleras, quedó paralizada. Luego su padre. Lisa causó estragos en la empresa, destruyendo documentos importantes y ofendiendo a un cliente clave, lo que costó miles de millones. Cuando él le prohibió volver a la empresa, Lisa lloró ante Eric, y Eric, con sus acciones mayoritarias, obligó a su propio padre a retirarse. El anciano sufrió un derrame cerebral de la rabia y quedó medio paralizado. En cuanto a los abuelos, como se opusieron a que Lisa entrara en la familia, ella iba a su casa todos los días, haciéndose la humilde, cocinando y limpiando para ganarse su favor. Su cuidado casi los mata. Envenenó a la abuela con su comida. El abuelo se rompió una pierna en medio del caos, y ambos apenas sobrevivieron. Después de eso, se marcharon a su pueblo natal a pasar sus últimos años en paz, sin volver a intervenir. Para Eric, todo esto solo demostraba que Lisa era torpe, adorable y bondadosa. La amaba aún más, y Lisa, convencida, pensaba que su sinceridad había conmovido a todos. Así que, tanto mis padres, como los abuelos y suegros, en su mente simplemente habían pasado por calamidades inevitables. Ella solo los había ayudado a superarlas antes de tiempo. Al menos así, según ella, no sufrirían tanto más adelante. Volviendo al presente, mientras todos nosotros estábamos ingresados en el hospital, la parejita enamorada seguía en casa, susurrándose palabras de amor hasta terminar en la cama. Increíble. De verdad, Eric aún tenía tanto entusiasmo por una mujer embarazada. Y Lisa, con casi 8 meses de embarazo, todavía tan ansiosa. ¿Qué puedo decir? Un par perfecto en el infierno. Ojalá se encadenen para siempre. Mientras ellos se divertían en casa, yo estaba en el hospital, organizando cuidadores para los enfermos, corriendo de un ala a otra, y ocupándome de los asuntos de la empresa. Todo mi esfuerzo no pasó desapercibido para mis suegros y los abuelos.
Así que cuando mi suegro me entregó un contrato con un cliente importante para que lo firmara en nombre de la empresa, lo supe, mi oportunidad había llegado. Capítulo 15. Ese cliente se llamaba Víctor. Cada vez que firmaba con una empresa, el negocio valía cientos de millones. Solo alguien de la más alta jerarquía tenía el derecho de firmar con él. Así que, con disimulo, dejé que ciertas personas de la empresa filtraran la noticia de que yo iba a firmar un contrato con Víctor. Y como esperaba, el día de la firma apareció Lisa, con su panza de embarazada y del brazo de Eric, con aires de señora jefa inspeccionando. Dio órdenes sin saber nada, enfureciendo a todos los empleados, que en los grupos de chat se burlaban de que estaba loca. Después de su recorrido, entró en mi oficina, comenzó a hurgar en todo, papeles, carpetas, mi portaplumas, como si tuviera derecho a hacerlo. Eric la miraba con esa sonrisa empalagosa de enamorado. Mi tesoro es tan adorable. Claro que yo sabía lo que planeaba, así que interpreté mi papel, la villana de manual. No toques eso. Son documentos importantes. Si los arruinas, no podrás pagar las consecuencias. Ella, con lágrimas falsas, respondió: hermana, tú solo tienes el título. Yo soy la verdadera esposa del dueño. ¿Por qué puedes tocar tú y yo no? Y aunque rompa algo, Eric jamás me haría pagar. ¿Verdad, Eric? Él sonrió paternalista. Claro, esta es mi empresa. Puedes hacer lo que quieras. Yo fingí enfurecerme. Eric, estás loco. ¿Sabes lo importante que es esto? Él, con ojos nublados de amor. Para mí, nada es más importante que Lisa. Perfecto. La escena iba tal cual la planeé. Lisa se envalentonó más, destrozó papeles, hizo avioncitos, y me lanzó miradas desafiantes. Aplaudía y reía como si tuviera media neurona. Lisa, lárgate, grité con furia. Eric de inmediato se interpuso. Roxana, ¿quién te permitió hablarle así a Lisa? Pide perdón. Ella lo calmó con una caricia en la manga y luego tomó mi taza de café negro. Hizo un gesto de asco y dijo: qué amargo. ¿Cómo puedes beber esto? Hermana, mucho mejor la leche con té. Fingiendo torpeza, derramó toda la taza sobre mi contrato. Ay, perdón, se me resbaló. Qué tonta soy. ¿Y ahora qué hago? Se refugió en los brazos de Eric, lloriqueando, pero sus ojos destilaban burla triunfante. Yo casi solté la carcajada. Claro que importaba. Ese contrato valía 500 millones. Antes de que Eric reaccionara, le solté una bofetada. Mira lo que hiciste. Ese era el contrato de Víctor. 500 millones en juego. Y sin darle tiempo a contestar, agarré el contrato arruinado y salí corriendo. Pronto, toda la empresa me vio desesperada, intentando restaurar el documento, casi llorando. Mientras tanto, Lisa seguía estorbando, hasta que envié un mensaje urgente a todos los departamentos. Deténganla. Si sigue, el contrato no se firma, y todos se quedarán sin bonos. Capítulo 16. Con prisas y desvelo, logré recomponer el contrato. Lo llevé a la sala de reuniones donde Víctor me esperaba. Revisamos los términos y, justo cuando iba a firmar, apareció Lisa. Esta vez no era café, sino un enorme vaso de leche con té. La mitad cayó sobre Víctor, la otra mitad, sobre el contrato recién reparado. Ay, perdón, solo quería traerles leche con té. No fue mi intención. ¿Qué hago ahora? Nadie le contestó. Víctor se levantó en silencio y se marchó. Yo me quedé un momento. Apoyé la cabeza sobre la mesa y mis hombros temblaban. Todos pensaron que estaba llorando, pero en realidad, me estaba aguantando la risa, porque sabía que, desde ese instante, la llamada heroína y su príncipe estaban completamente acabados. Capítulo 17. Apenas llegué al hospital, me arrodillé frente a mi suegro, llorando que había traicionado su confianza y arruinado todo. Incluso añadí, con toda intención, que semejante error era únicamente culpa mía, y que dimitiría y dejaría la empresa para asumir la responsabilidad, quizás solo para ver el espectáculo. Lisa apareció en el hospital. Al verme admitir la culpa entre lágrimas, se relamía de gusto, lanzando comentarios sarcásticos para avivar el fuego. Hermana, fuiste demasiado descuidada. Provocaste una pérdida enorme para la empresa. Papá, por favor, no la culpes demasiado. Es que sus capacidades son limitadas. Seguro que no lo hizo a propósito. Mi suegro ni siquiera la miró. Ordenó directamente al enfermero: échenla. Lisa no entendió que se refería a ella. Pensó que era a mí a quien iban a echar. Papá, aunque mi hermana no tenga méritos, al menos se ha esforzado. Solo hay que sacarla de la empresa, quitarle sus acciones, recuperar su compañía, obligarla a divorciarse de Eric y dejarla sin nada. Eso sería suficiente. No es necesario echarla así. Sería demasiado vergonzoso. Espera, ¿por qué me arrastran? Antes de terminar, el enfermero ya la estaba empujando hacia la puerta. Señorita,
por favor, abandone la habitación. Lisa gritaba, se equivocan. No yo, ella. Papá, papá, diles rápido. Se equivocaron de persona. La única respuesta fue un vaso que se estrelló contra su cuerpo. Fuera. Capítulo 18. Por supuesto, yo no fui despedida. Primero, la empresa tiene cámaras de seguridad. Segundo, la empresa está llena de testigos. Mi suegro sabía perfectamente por qué ese contrato no se había firmado. Tras un momento de falsa autocrítica, levanté el ánimo y le aseguré, papá, aunque usted no me culpe, yo no puedo perdonarme. Por favor, deme otra oportunidad. Le juro que conseguiré este contrato. Si fracaso, dejaré la empresa, y también me divorciaré de Eric. Mi suegro suspiró. No digas tonterías. Haz lo mejor que puedas. No te pongas tanta presión. Salí de la habitación con el rostro abatido, pero en cuanto crucé la puerta, esa máscara de pesadez desapareció, sustituida por una sonrisa de triunfo. ¿Presión? Eso no existía. Llevaba 3 años preparándome para este momento. El fracaso era imposible. Empecé a visitar a Víctor todos los días, durante un mes entero sin fallar. A ojos de los demás, parecía deprimida, con la cabeza gacha, incluso llorando a veces, como si Víctor me estuviera atormentando. Pero la verdad era otra. Tomábamos té, jugábamos al ajedrez, y hablábamos del futuro. Nadie sabía que todo este episodio del contrato era un plan urdido entre Víctor y yo. Gracias a aquel sueño, durante 3 años había mantenido contacto con él, dándole consejos, ayudándolo en la transición de su empresa, ofreciéndole soluciones. Éramos aliados desde hacía tiempo. La actuación era solo para sacar al protagonista masculino del tablero. Así que, un mes después, regresé a la vieja residencia con gesto fúnebre frente a mi suegro recién dado de alta. Al día siguiente, él se reunió con Víctor, y hablaron todo el día. Al 5.º día, la junta directiva votó unánimemente expulsar a Eric y destituirlo de todos sus cargos en la empresa. Al 6.º día, Víctor exigió expresamente que fuera yo quien firmara el contrato con él. 2 semanas después, mi suegro me transfirió las acciones de Eric, convirtiéndome en la primera mujer en tomar el mando de la compañía. Claro, no fue gratis. Firmé un acuerdo, nunca dejar la empresa y nunca divorciarme de Eric. Acepté sin pensarlo. Convertirse en la cabeza del grupo, en la cima del mundo empresarial, ese era el verdadero premio. ¿Qué importaba un matrimonio nominal? Además, la cláusula solo me prohibía divorciarme. Si Eric se destruía solo, no era asunto mío. ¿Libertad? ¡Qué risa! En esta posición, ¿quién se atrevería a hacerme infeliz? De ahora en adelante, yo sería la que mandara. Lisa se quedó boquiabierta y rompió a llorar otra vez. Esta vez, fue a la vieja residencia solo para llorar. Capítulo 19. Papá, mamá, abuelo, abuela, ¿se han vuelto locos? Roxana es una mujer. Una mujer solo puede quedarse en casa, cuidar del esposo y criar a los hijos. ¿Cómo podría ser presidenta de la junta? La voz de Lisa era chillona y arrogante. Deben revocar ese nombramiento y devolverle todas las acciones a Eric. O si no, titubeó un instante y luego alzó el mentón con desafío. O si no, me desharé de este niño. Incluso se permitió una risita orgullosa. Les advierto algo, Eric ya se ha hecho la vasectomía permanente. Nunca tendrá hijos propios. El bebé que llevo en el vientre tal vez no tenga su sangre, pero en nombre sigue siendo hijo de Eric, y por lo tanto, su nieto. La sala quedó en silencio. Nadie habló, pero todas las miradas eran iguales, la observaban como a una completa idiota. Lisa, sin embargo, estaba acostumbrada a hablar sola, sin leer el ambiente. Acariciaba su vientre hinchado, rebosante de autosuficiencia. O mejor aún, entréguenme todas las acciones a mí. En el futuro, se las pasaré a mi hijo. Así todo quedará. Ah, ¿qué hacen? Suéltenme. Mi suegra, incapaz de aguantar un segundo más, dio la orden. Los guardias de seguridad la sacaron arrastrando. Y como siempre, cuando la heroína era maltratada, el protagonista masculino debía aparecer para vengarla. No falló. Eric irrumpió furioso, con los ojos encendidos. Arrojó un fajo de papeles sobre la mesa, su voz helada y amenazante. Les advierto que transfieran las acciones a Lisa ahora mismo. Si no lo hacen, romperé todo lazo con ustedes. Para probar que no bromeaba, desplegó el acuerdo de ruptura ya impreso y lo golpeó con la palma. No crean que estoy jugando. Aquí y ahora, transfieran todo a Lisa. El abuelo y la abuela lo miraron largo y tendido. Después sacudieron la cabeza y se levantaron despacio. Haz lo que quieras, dijo el abuelo con calma. Después de todo, no tenemos un solo nieto. Las palabras cayeron como un martillo. El rostro de Eric se endureció. Mis suegros permanecieron en silencio largo rato, hasta que por fin hablaron. ¿De verdad estás decidido a estar con Lisa? ¿Por ella estás dispuesto a romper con nosotros?
Eric se llevó la mano al pecho, suavizando su expresión, su voz temblando con pasión. Ella es la única luz en mi vida oscura y sin esperanza. La amo. Por ella puedo renunciar a todo. Aunque deba enfrentarme al mundo entero, seguiré a su lado. El suegro asintió lentamente. Bien, entonces dejemos que se cumpla tu deseo. El rostro de Eric se iluminó de alegría. Papá, así tenía que ser. Vamos. Transfiere todas las acciones a Lisa. Ella ha sufrido demasiado. De ahora en adelante, quiero hacerla la mujer más feliz del mundo. Pero el suegro no respondió. Simplemente tomó una pluma y firmó su nombre en el acuerdo de ruptura. Eric se quedó helado. Con un suspiro, mi suegra también estampó su firma. Como quieras, dijo en voz baja. Ya no tendrás que vivir en la oscuridad. Ve y persigue tu luz. Capítulo 20. 3 años después, mi nombre ya no solo resonaba en esta ciudad. Aparecía en la lista de los más ricos del mundo. Seguía con mis viejas costumbres, enviaba regalos a mis suegros y a los abuelos. Quizás porque todos fuimos alguna vez personajes secundarios villanos. Nuestros intereses estaban alineados y la convivencia era sorprendentemente grata. Ellos me trataban ahora como a una verdadera hija, en comparación con mi éxito y mi gloria. Los supuestos protagonistas vivían una miseria. Tras cortar con su familia, Eric logró divorciarse de mí, decisión aceptada por sus padres. Así que técnicamente yo no rompí mi promesa. Se fue con las manos vacías, arrastrando a Lisa a alquilar un piso cutre. Lisa había renacido solo para convertirse en señora rica y vivir rodeada de lujos. Pero después de tantas vueltas, volvió a un cuartucho de alquiler. De pura rabia, dio a luz antes de tiempo. Con el bebé, sus finanzas ya precarias se hundieron más. El niño ni leche de fórmula tenía. Lisa pasaba los días hundida, llorando en silencio, culpando al destino por su crueldad. Esperaba que Eric levantara un imperio para ella y su hijo, pero lejos de su familia, sin aura de protagonista. Eric no era nada, demasiado orgulloso para trabajos humildes, demasiado incompetente para los buenos, ni un empleo decente pudo conseguir. Al principio lo sostuvo el amor, después, solo quedaron reproches. Decepcionada, Lisa tomó al bebé y dejó a Eric, como en su sueño, volvió a mis padres, culpándolos de todo y exigiendo una disculpa, para poder regresar a casa, con todo el derecho. Pero, misteriosamente, mis padres rompieron por completo con ella. Incluso redactaron un testamento, dejándome todo a mí, a Lisa, ni un céntimo. Tras varios escándalos inútiles, abandonó al niño y se fue furiosa. La volví a ver en una recepción empresarial, colgada del brazo de un hombre que podía ser su padre, llamándolo cariño, con una servidumbre repugnante. Ella estaba atrapada en la zona más baja del evento, ni siquiera me vio en la parte más alta. La verdad era sencilla, ya no tenía la categoría para aparecer ante mí. En cuanto a Eric, tras años de pobreza y arrepentimiento, regresó llorando a sus padres, suplicando perdón. Decía que quería volver a casa, pero para entonces, mis suegros tenían ya muchos nuevos hijos, jóvenes apuestos, dulces e inteligentes a quienes habían becado. Incluso tenían un nieto, adoptado de una rama colateral. Disfrutaban al fin de la vejez en paz y armonía. No tenían intención de mirar a Eric, ese fracaso que solo les trajo tristeza. Furioso, Eric decidió chantajearlo simulando un suicidio, pero a mitad de su actuación, Lisa apareció de repente. En su torpeza, lo empujó sin querer, y lo mandó directo al vacío. No fue tan grave, solo la muerte inmediata. Resulta que Lisa vivía en una buhardilla en el mismo edificio. Al ver a alguien intentando saltar, creyó que podía jugar a la heroína. Solo queda decir, su papel de heroína imprudente seguía intacto. Cuando la policía se la llevó, aún lloraba. Lo siento, no fue mi intención, perdónenme. Sí, pero por desgracia para ella, desde ese día, ya no habría nadie dispuesto a pagar por sus errores.